Hola de nuevo, les doy la bienvenida a Disonantes Podcast, porque nada es como antes. Soy Andrés Méndez y el día de hoy continuaré mi historia dentro de los Testigos de Jehová. En el capítulo anterior les hablé del contexto que allana el camino para entrar a este grupo religioso y cómo desde muy niño fui motivado a cultivar mi espiritualidad y tener una estrecha relación con Dios, con el único Dios que conocía hasta entonces. Luego de mi paso por el catolicismo y el cristianismo en una iglesia evangélica, de la cual me retiré a los 16 años debido a que mi conciencia entró en conflicto y entré en una disonancia cognitiva por primera vez en mi vida cuando ya no logré pasar por alto tantas injusticias, tanta doble moral y conflictos de intereses, me hallaba unos meses después un tanto desmotivado, con muy pocas ganas de pertenecer a una religión, como con esa pereza mental, ¿saben? Recién había ingresado a la universidad a estudiar publicidad y mercadeo, que fue pues mi nueva pasión, por allá en el 2003, ya hace 20 años, con todas las ganas de cumplir mis nuevas metas y con la misma aplicación que tuve en la secundaria, pues siempre fui buen estudiante y solía sobresalir y ocupar los primeros lugares. Pero para el segundo semestre tuve que aplazar mis estudios por un nuevo giro en la historia de mi vida. En esta ocasión lo que ocurrió fue que mis padres se separaron, no pude acceder a un crédito educativo que me permitiera continuar, estaba muy enredado con muchas cosas, mis emociones a tope y opté por no continuar más en la carrera. Al mismo tiempo, en medio de tanta incertidumbre y con ese desgano, mi madre, quien para entonces era una ferviente practicante de la religión cristiana, porque ella se involucró bastante, también se retiró de la iglesia. Y eso fue como, ¿qué está pasando aquí? Bueno, el caso es que se retiró y empezó a recibir un curso de la Biblia con los Testigos de Jehová. ¿Quién era la maestra de mi mamá? Nada menos que una de mis hermanas mayores, quien junto con su esposo y su hijo pertenecían a los Testigos de Jehová más o menos desde 1999 por ahí. Y bueno, a cada quien lo suyo. El cambio en ellos se percibía de una forma muy positiva, se veían como una familia cariñosa, muy elegantes como solían ser los Testigos de Jehová de esa época y muy dedicados y entregados al estudio de la Biblia y las publicaciones de ellos, así como a las actividades propias de la religión, como bien saben, el ir de casa en casa, hablar con las personas, ir a los hogares de quienes aceptaban recibir cursos de la Biblia y participar en las reuniones y las asambleas que ellos organizan. El caso es que mi hermana y su familia se mudaron a la ciudad donde nos encontrábamos ahora. Ellos venían también de mi pueblo natal y lo que perseguían realmente era justo eso, que nosotros ingresáramos también a la organización de los Testigos de Jehová. Y ya habían empezado con mi madre y que era como el hueso más duro de roer y lo consiguieron. Entonces mi mamá empezó a estudiar. Era bien interesante también ver el cambio en mi madre, porque cuando mi mamá estaba en la iglesia, pues se lo tomaba a pecho, era en serio, ¿no? Rayaba un poco en el fanatismo, pero tenía una actitud muy odiosa para conmigo. Recuerden que yo me había retirado de la iglesia unos meses antes, entonces pues mi mamá con amargura me trataba rudo porque decía que yo me dejé ganar del diablo, que el diablo estaba conmigo, que todo era el diablo, todo era Satanás, yo era un diablo, etcétera, etcétera. Y bueno, en medio de su adoctrinamiento y la superioridad moral que le da naturalmente a una iglesia, a una persona, entonces así me percibía. El caso es que, bueno, yo le había dado la espalda a Dios, según mi mamá, y estaba influenciado por el diablo y sus demonios y no era agradable como en la relación en ese momento.
Pero bueno, también recuerden que en ese momento de mi vida, sobre los 17 años, yo estaba en una incertidumbre total, apatía de temas religiosos, más lo que estaba experimentando pues a nivel familiar, a nivel educativo, bueno, tantas cosas que bueno, yo estaba ahí como un poco, como decimos aquí, desparchado, desprogramado, sin hacer nada. Pero de todos modos tenía esa inquietud espiritual que fue programada en mí desde muy niño, ustedes ya lo saben, y mi inquietud al respecto. Y como les mencioné, pues yo vi un cambio positivo en mi mamá cuando empezó a estudiar la Biblia con los testigos y definitivamente dejó esa iglesia y dejó por supuesto su fanatismo y su cosa. Se volvió más amorosa, más comprensiva y eso llamó mucho la atención, créanme. Yo era un caso atípico, como siempre, siendo disonante, siendo divergente, siendo diferente. Y lo que yo solía hacer era acompañarlos a las reuniones, pero yo no empecé a recibir cursos bíblicos como solía hacer, ¿no? Yo lo que dije fue, bueno, yo quiero ir a sus reuniones, no tengo problema en asistir, no pierdo nada tampoco, así que empecé a reunirme, a ir con ellos a un salón del reino, que es como llaman a su lugar donde rinden su adoración y demás, como el equivalente a un templo o a una iglesia, por decirlo de otra manera. Y como les decía, fue raro porque normalmente el deber ser es que cuando una persona conoce a los testigos, lo hacen porque o tocan a su puerta y les prestan atención, hablan con ellos por la calle, o un compañero de estudio o trabajo que es testigo les habla sobre sus enseñanzas. Aceptan el curso bíblico con uno de los manuales que tienen para ello, y casi que lo más difícil durante ese curso es lograr que el estudiante vaya a las reuniones de los testigos. Yo no, yo empecé fue al revés, yo empecé primero reuniéndome, que se supone que es lo más difícil, y luego ya con el tiempo opté por estudiar. No acepté el curso que me ofreció mi cuñado, yo lo que accedí fue a ir al salón por un tiempo y conocer otros testigos en el salón y elegir un maestro. ¿Qué me motivó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová? De nuevo, el ser diferente. Casi siempre quienes aceptan estudiar lo hacen porque quieren descubrir cuál es el propósito de Dios, qué va a hacer Dios con la tierra, cuándo acabará el sufrimiento, qué nos sucede al morir, si volveremos a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Bueno, infinidad de temas de esa clase, con esa clase de interrogantes que hacen que la gente se anime a estudiar. Pero en mi caso, lo que ocurrió fue que finalizando una reunión un día miércoles en la noche, el que dirigía a la reunión leyó un anuncio donde dijo: tal persona ha sido expulsado. Y cuando leyó ese anuncio, yo volteé a ver y vi caras de horror, vi caras de indignación, vi caras de tristeza en muchos asistentes y un silencio sepulcral, casi que si caía una aguja en el piso se escuchaba. A mí me quedó sonando esto y le pregunté a mi cuñado ya camino a casa, quien para entonces él ya era siervo ministerial, luego les explico un poco los términos de los testigos y cómo están organizados, qué había pasado. Claro, en esa época el anuncio era que la persona había sido expulsada. Ahora ya se dice diferente, ahora se dice que la persona fulana ya no es testigo de Jehová. El caso es que mi cuñado me explicó con unos versículos de la Biblia que había una instrucción de expulsar a una persona que se ha bautizado como testigo de Jehová cuando éste comete pecados, o sea, cuando hace cosas contrarias a las normas de la Biblia y no muestra arrepentimiento. Claro, ese es el caso más sencillo en el que se puede explicar el tema de la expulsión, pero más adelante vamos a ahondar en ese tema sin duda, porque tiene mucha tela que cortar. El caso es que, bueno, la persona es expulsada, no puede volver a ser testigo de Jehová a menos que se arrepienta, es decir, deje de practicar el pecado por el que fue expulsado
y mientras tanto puede ir a las reuniones, pero nadie lo puede tratar hasta que sea readmitido. Cuando yo escuché esta explicación, por favor no me juzguen, yo era de mente estrecha en ese entonces, y bueno, yo escuché esto, se me hizo como lógico, me pareció coherente. Yo razoné, yo dije, bueno, me parece lógico que Dios se ocupe de mantener a su pueblo libre de gente hipócrita y que así debería ser. Pues recuerden que la razón por la que dejé la iglesia cristiana fue justamente por la hipocresía y la doble vida de muchos. Así que claro, esto me sonó muy bien, me sonó muy razonable y me motivó a querer ser testigo de Jehová e ingresar a este grupo religioso. De hecho, ingresé rápidamente. Ya que yo sentí que allí sí estaba Dios de verdad organizando a su pueblo y que si esto era así es porque seguramente ya había encontrado por fin, a mis 17 años, tras una vida de catolicismo y de cristianismo consagrado, la religión verdadera. Así que hice como ese clic que suelen hacer muchas personas en las experiencias que salen en las publicaciones de los testigos de Jehová, y así fue como encontré la religión verdadera, así fue como hallé la verdad. Bueno, algo así fue lo que me pasó realmente a mí con la explicación en ese entonces lógica y razonable de lo que era la expulsión. Curioso, ¿verdad? Lo que más se llega a repudiar hoy por hoy fue lo que me hizo ingresar. Estaba demasiado cerrado de mente, definitivamente. Pero bueno, lo cierto fue que más temprano que tarde yo elegí estudiar con un joven algo mayor que yo, y de nuevo, como alguien diferente, era yo el que iba a la casa de esta persona y no al contrario, como debía ser. Y tomábamos varias lecciones en una misma sesión. Igual era un manual muy sencillo, era un folleto que se llamaba ¿Qué exige Dios de nosotros? No sé si algunos lo recuerdan, si han tenido contacto con los testigos desde ese entonces, desde hace más de 20 años, que era como un folletico con unos rostros de diferentes etnias, de diferentes razas, y decía grande ¿Qué exige Dios de nosotros? Luego de que terminé ese folleto, continué con un libro llamado El conocimiento que lleva a vida eterna, que era un libro de pasta dura, color vino tinto o rojo oscuro. Bueno, total, que como desde entonces no dejé de reunirme, llegué a adelantar o a progresar, como dicen los testigos, muy rápidamente. En menos de 4 meses me hice publicador no bautizado. Ya les explicaré en otra oportunidad cómo es que se da un progreso dentro de esta religión. Por ahora les dejo con esta parte de la historia que apenas comienza, porque por supuesto la mayor parte de mi vida la pasé dentro de los testigos de Jehová. Soy Andrés Méndez y recuerden que podemos ser divergentes, disruptivos, disidentes, diferentes, pero jamás seremos decadentes. No nos rendimos, nos aceptamos, descubrimos lo que en realidad somos y trabajamos por sentirnos bien y hacernos a un lugar, a nuestro lugar. Que pasen bonitos días, no olviden seguir trabajando en ser felices. De nuevo, muchas gracias por escucharme, por acompañarme a recordar estas cosas y de paso permitirme acompañarlos a ustedes un rato mientras quizás realizan otras actividades. Si les interesa saber más de mí y de este tema, como siempre quedan invitadísimos a una próxima, y también si gustan compartir mi contenido con otras personas que les pueda interesar o que necesiten que les arrulle con mi voz, está bien, no me pongo. ¿Saben? Puede que también les asalten dudas o tengan preguntas. Estaré atento a través de sus comentarios si los hay. O también si quieren escribirme, lo pueden hacer a mi correo disonantemente@gmail.com. Lo repito, disonantemente@gmail.com. Pasen bonitos días, no olviden seguir trabajando en ser felices, saludos y hasta la próxima.